El costo de hacer política. Un espacio para hablar sobre las diferentes formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres que hacen política y los desafíos para fortalecer su participación en espacios de poder. Hablemos del costo de hacer política para las mujeres. Los partidos políticos están preparados para presentar cuadros de candidatas mujeres y cumplir con la paridad de género. Les saluda Ana Mariela Ceballos y les doy la más cordial bienvenida a este primer episodio de podcast, El costo de hacer política, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y también la colaboración de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. En este primer episodio de 30 minutos vamos a conversar con nuestras invitadas que ya están aquí en este set sobre un tema muy interesante a propósito de que se avecinan las elecciones generales del 9 de febrero del 2025. Vamos a conversar si los partidos y movimientos políticos están o no preparados para presentar perfiles de mujeres con formación política para las diferentes dignidades en las próximas elecciones, tomando en cuenta que estos comicios, o en estos próximos comicios, las organizaciones políticas deberán tener el 50% de sus listas encabezadas por candidatas mujeres. Eso dice la ley. La paridad en las candidaturas es una obligación que causa escozor en las organizaciones políticas y esto nos han demostrado hasta en las últimas elecciones del año anterior, en el 2023. Las mujeres, lamentablemente, seguimos ocupando un rol secundario en el escenario electoral y político también de nuestro país, además de exponerse a una constante violencia política desde diferentes frentes y diferentes esferas. Y con esta introducción voy a saludar y les doy la más cordial bienvenida a nuestras invitadas. Janine Cruz Vaca preside el Consejo de Desarrollo de la Información y Comunicación, es licenciada en Comunicación Social y también magíster en Comunicación Estratégica, además de ser docente investigadora por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene una amplia experiencia política, fue concejala de la ciudad de Loja y asambleísta en el periodo 2017-2021. Janine, bienvenida. Y también a María Belén Espinel, es magíster en Administración Pública y actualmente docente de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas, UDLA. Ha ocupado cargos públicos como analista de Consejería de Gobierno entre el 2014 y 2015 y también analista de información en la Secretaría de Administración Pública un año antes, en el 2013. Bienvenida, Belén. Gracias. Y Ruth Hidalgo, decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, es una experta en temas de transparencia en procesos electorales, en democracia, en diálogo político y defensora de los derechos políticos de las mujeres. Bienvenidas una vez más a este episodio de podcast para intercambiar opiniones valiosas de nuestras invitadas y generar debates informados y también discusiones constructivas en nuestra audiencia para fortalecer una democracia más participativa, más incluyente y sobre todo más activa en los procesos políticos electorales. Empecemos, por favor, con un video que nos muestran las opiniones breves de estudiantes universitarios sobre cómo miran los partidos o cómo miran ellos a los partidos políticos. Creo que los movimientos políticos no están listos para presentar nuevos candidatos, sean hombres o mujeres, ya que siempre se presentan las mismas caras de siempre, los más famosos, pero eso no quiere decir que sean los más preparados. Durante muchos años hemos visto políticos con muy poca experiencia en el manejo realmente de las necesidades del pueblo y me parece importante que se verifique antes la preparación. Yo creo que muchos partidos políticos en Ecuador no están todavía preparados para que el 50% de su lista sean lideradas por mujeres. Yo no creo en los partidos políticos porque en todas las elecciones siempre ponen a los mismos y mismos candidatos. Ya no les creo. Muchas gracias por esas opiniones a los estudiantes universitarios. Ruth, este video nos muestra lamentablemente que los partidos políticos no están haciendo su parte
para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y es más, con estas opiniones nos están mostrando de que no se están dedicando a lo que debe, la formación política, no solamente de los hombres, también de las mujeres, en un medio de un ambiente que nosotros lo vemos cada día con más violencia política. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente espacio para poder dialogar sobre un tema que considero en lo personal vital en este momento porque estamos en proceso eleccionario. Una vez al haber visto el video, pues yo creo que está clarísimo qué es lo que están pensando los jóvenes, especialmente respecto al rol que los políticos están cumpliendo. Y yo creo que eso nos pone de lleno en el escenario de poder pensar en conjunto qué es lo que va a pasar a futuro, porque es importante decir que los partidos políticos son necesarios. Necesitamos el ejercicio de la política porque desde allí se le piensa al país, desde allí se generan propuestas efectivas para los temas más interesantes o más importantes del país en general. Y si los partidos, que son los llamados a hacer think tanks, a hacer tanques de pensamiento para promover estos planes de trabajo, estas soluciones, están debilitados, difícilmente entonces la democracia puede crecer en un ambiente sano. Y es evidente que la juventud, que ojo, los jóvenes se dice que ocuparán probablemente más o menos el 60% del padrón electoral, que los jóvenes tengan una percepción negativa de hacer política, de la política en general y de los partidos, debe preocuparnos. Pero por otro lado, esto también yo siempre trato de ver el medio vaso lleno. ¿Qué debería suceder ante estas percepciones? Me parece a mí que lo ideal debería ser que los partidos o que quienes estén interesados en hacer política tomen justamente esto como punto de partida para reinventarse, para reestructurarse. Y obviamente dentro de esta reestructuración hay muchas ideas. Una de esas, por ejemplo, es la necesidad urgente de contar con un nuevo sistema de partidos, sin duda alguna, pero también con la decisión política firme de que los partidos políticos nos den y nos ofrezcan a la ciudadanía productos candidaticios, por decirlo de alguna manera, de excelencia, como teniendo estructuras y formando estructuras internas que vayan dirigidas a la formación de jóvenes, de mujeres, de diversidades sexuales, pero obviamente también esto es fácil decir. Es difícil en un ambiente en donde convivimos con más de 270 partidos y movimientos políticos, que muchos de ellos son movimientos y partidos de papel que se articulan cada 4 años y que están listos para ser tomados en cuenta el momento que surge una posibilidad electoral. Dicho esto, ¿qué es lo que se debería hacer? Dicho esto, creo yo que se debería partir primero con una reforma al sistema de partidos. Segundo, una reinvención de los partidos políticos. Tercero, un contacto con los jóvenes. Y cuarto, por supuesto, el pensar o la generación de candidaturas mucho más profesionales. Va a ser difícil, pero hacer un esfuerzo enorme, sobre todo ahora que en estos mismos momentos ya se están discutiendo las candidaturas para la próxima asamblea, por ejemplo. Y sobre todo, Ruth, respetando la paridad de género, porque ahora hablamos mucho de que los partidos políticos tienen cuadros femeninos, pero no siempre les quieren poner en la cabeza de las listas. ¿Cómo hacer, Janine, para que esta paridad de género se cumpla en las organizaciones políticas, pero también sea una estrategia para impulsar a la democracia participativa? Bueno, primero gracias por este interesante tema, Ruth, como siempre, tan amable, sobre todo de poner estos temas a consideración desde la Corporación Inclusiva de Participación Ciudadana. Tengo que ser honesta, es la primera vez que hablábamos de violencia política desde que justamente se trataban estos temas públicamente ya desde la corporación. Antes no existía lo que era violencia electoral, no sabíamos lo que era acoso político, no sabíamos lo que era violencia política. Y claro, cuando yo inicié el tema político ya hablábamos de la ley de cuotas, pero también con la reforma al Código de la Democracia por primera vez ya empezamos a exigir un porcentaje a las organizaciones políticas para demostrar ese rostro al país. La gran pregunta es cómo hacer que las organizaciones políticas, los partidos políticos sean estrategas justamente para poder cautivar la participación de las mujeres. He hablado con un sinnúmero de colegas que son muy interesantes, que ellas pudiesen participar, pero no quieren justamente que no existen garantías de transparencia de las propias organizaciones políticas
de que hay adherentes o simpatizantes simplemente para buscar un porcentaje y cumplir con lo que obliga. Claro, lo que señala un estudio del año 2019 de UNESCO, de ONU, donde se refería justamente a que dentro de los reglamentos de las organizaciones políticas solamente están enunciados en principios, pero no existe una sanción como tal a los partidos políticos que no tienen cuadros formados. Entonces, sí es una debilidad también entender por qué las organizaciones políticas no tienen las reglas claras para poderle dar la transparencia, primero en la participación interna y segundo, poder motivar a las mujeres a que puedan participar. Yo escucho sobre todo en los últimos procesos electorales que decían es que no hay mujeres, no hay mujeres. No, las mujeres estamos aquí. Lo que no hay es la garantía de las organizaciones políticas para que te den la confianza de poder lanzarte a una candidatura, porque la violencia política no solamente existe cuando uno ya es autoridad en elección, es desde las inscripciones hasta la toma de decisiones. Entonces, yo creo que este es uno de los temas que aún deben las organizaciones políticas, pero también desde otro lado, las organizaciones de la sociedad civil son vitales para poder darle este rostro a las víctimas. Por ejemplo, en el caso particular de mi provincia de Loja, hubo 3 concejalas que lograron sancionar a los alcaldes por violencia política. Entonces, ya hay un referente y hay un claro ejemplo de que existe la visibilización en este caso de un tema tan importante que es no violencia para poder dar quizás un camino de mayor confianza a la participación de las mujeres. Así que yo creo que es uno de los temas importantes que desde las organizaciones políticas se tiene que dar las garantías y la confianza para dar mayor amplitud y mayores cuadros al país. Eso quiere decir que necesitamos ¿qué, Belén? Mano dura del organismo electoral, decisión de los partidos y movimientos políticos. ¿Qué falta? ¿Qué falta para evitar lo que vemos todos los días en las redes sociales, ¿no? Un acoso permanente a la mujer política, una violencia política sin control, que a veces desmotiva la participación, no a veces, nos desmotiva participar en política. ¿Qué nos hace falta? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, qué interesante conversar de esto, y creo que tu pregunta es súper amplia y abre muchísimas aristas de análisis, porque en efecto yo creo que si pudiera resumir en una sola palabra, lo que hace falta es de educación. Tienes un montón de problemas estructurales que se ven reflejados justamente en este tipo de prácticas. Por un lado, tienes partidos que no sé qué tan partidos pueden ser, en el sentido en el que, por ejemplo, no mantienen estructuras, no tienen candidaturas internas. Muchos tienen, por ejemplo, tienen estructura o tienen estas escuelas internas, sin embargo, al momento de llevar elecciones, todos sus cuadros se quedan por fuera porque no son los cuadros que pueden mover las votaciones. Entonces veo con quién puedo llenar. Y tienes lo que vamos a tener en estas elecciones, un montón de outsiders que llegan a partidos a pesar de que nunca han trabajado en política. Entonces, por un lado, tienes una crisis interna en los partidos. Por otro lado, tienes un sistema de partidos que no funciona, como bien decía Ruth, porque no hay justamente este sistema de sanciones, de contrapesos. Ahora están obligados a poner 50% de mujeres, que las cuotas, hay mucha gente que no está muy a favor de las leyes de cuotas. Yo, sin embargo, creo que la ley de cuotas abre el camino. Entonces, por ejemplo, ahora están obligados y tienen que empezar justamente a darles esos espacios a las mujeres que nos lo hemos venido ganando a pulso. Entonces, ya te abre el camino. Pero claro, ¿qué van a hacer muchos de los partidos? Van a buscar dónde rellenar. Que sea el alterno, que sea el relleno, que sea el segundo, para que tenga menos posibilidad de llegar. O llegas a ser mi candidata, pero tienes que hacer lo que yo te digo que haces. Entonces, ahí, sanciones por un lado, temas estructurales por otro, tal vez con el paso del tiempo vamos a ir viendo una evolución aquí, pero básicamente es un tema de educación. ¿Por qué? Porque estamos todavía dentro de una estructura machista donde la mujer se tiene que ganar estos espacios a pulso. Y solamente la educación es la que te permite ver que hay o necesitamos estos temas de paridad y que todavía nos queda, tanto en temas institucionales, de procesos, normativos, muchos espacios donde necesitamos que se implante esa igualdad. Y regreso con una repregunta también con Belén. ¿Tenemos cuadros femeninos profesionales para encabezar listas y cubrir ese 50% que exige hoy la ley? Tenemos unos cuadrísimos. Yo creo que en Ecuador hay mujeres fantásticas, profesionales en todos los ámbitos públicos, privados, académicos. El tema es cómo llegamos a esos espacios. Lo que Janine decía hace un momento, hay mujeres profesionales fantásticas, pero no tienen las garantías. Siendo mujer, uno tiene que saber que el rato que sales de hacer política, no solamente es del esfuerzo profesional que vas a tener que hacer,
es todo el esfuerzo adicional que como mujeres tenemos que hacer en los puestos que ocupamos, porque la crítica a la mujer en términos de violencia de género son adicionales. No te van a criticar por si eres o no eres profesional, si tienes o no la capacidad de hacer ese trabajo. Te van a criticar porque no te peinaste, eres fea, eres flaca, eres gorda. No. Son otros tipos de estereotipos que además tenemos que pelear a día. Tienes que salir mucho más arreglada, mucho más preparada, tienes que equivocarte mucho menos. Entonces, la vara con la que nos medimos las mujeres todos los días es mucho más pesada. Y muchas mujeres se piensan 2 veces antes de animarse a hacer política. Janine ocupó cargos en el municipio, en Loja, como concejal y también fue asambleísta. ¿Cuáles fueron los obstáculos? Contemos a nuestra audiencia algunos de los obstáculos como mujer política, aparte de la violencia constante a través de las redes sociales, pero dentro de los partidos políticos, de la organización política a la que perteneciste, ¿cuáles fueron esos obstáculos que evitaron ese salto un salto alto, como lo tienen los hombres? Bueno, yo primero quiero hacer una reflexión. Yo creo que todas las organizaciones políticas dejan solas a las mujeres cuando son víctimas de violencia política. Y te digo, cuando yo me enfrentaba a un político que tenía una trayectoria de más de 35 años y estaba enseñado a manejar a su antojo, obviamente, el tema administrativo, claro, yo llego por primera vez a ser concejal y empecé a sentir que yo estaba tocando esas fibras tan delicadas de la administración pública y empezaron a perseguirme. Por ejemplo, yo siempre les comento a estudiantes o a compañeras igual que están iniciando su carrera política, que para mí fue tan duro. Por ejemplo, yo interviniendo en el cabildo, inmediatamente me enviaban a quitar, por ejemplo, el micrófono, trastocándome el derecho de tener el uso de la palabra. Entonces, pequeños detalles así hacían que yo todavía no identifique que era violencia política. Entonces yo decía, bueno, quizás era parte de, porque nadie de los colegas concejales, inclusive compañeras concejalas, dejábamos pasar sin advertir que esto era violencia. Segundo, cuando tú tenías, yo tenía también un sector de amigos ya con una trayectoria política interesante, te decían, Janine, no te puedes pelear con el alcalde es un hombre de su trayectoria. Claro, el cacique, entonces tú dices, bueno, yo me quedo sola. Cuando yo enfrenté, por ejemplo, un proceso judicial, no hubo una participación por parte de mi organización política para decir, bueno, estamos aquí para apoyar. Entonces tú te quedas realmente preguntándote luego de ver ya un escenario desde otra vista, ¿cuántas mujeres se desaniman por eso? Porque es súper complicado este camino y porque sí te sientes sola. Esto pasa, yo creo que en el día a día, sobre todo porque tú analizas que de todas las organizaciones políticas, creo que la mayoría de mujeres hemos sufrido esta clase de violencia, sobre todo en plataformas digitales, ¿no? No hay una reforma, no hay unas garantías en la norma donde se haga un análisis, por ejemplo, de contenido violento político. Es una deuda que todavía se tiene que ir analizando con el tiempo, pero sí es importante dejar precedentes, sobre todo en las organizaciones políticas, para que esto no pase in situ desde las casas, entre comillas, democráticas, para generar obviamente esta clase de temores en las mujeres. Así que yo desde mi experiencia puedo decir que ha sido muy lamentable, creo que todavía se visibiliza eso, pero estamos llamadas a tratar de educar, como dice. ¿Cómo educas a las organizaciones políticas? Dando obviamente reglas claras y también dando sanciones para que no se repliquen estas formas de hacer violencia. Porque las vías existen. Así es. Y Ruth nos puede hablar con mucha experiencia, tenemos más de casi una década de participación ciudadana en donde viene haciendo monitoreos de violencia política. Y bueno, hay muchísimos casos que podría contarnos, pero la violencia se ha multiplicado en estos últimos años contra las mujeres que hacen política. Ciertamente, yo suscribo cada una de las palabras que tanto Belén y Janine comenta, porque realmente desde la experiencia de las dos y especialmente de Janine, podemos ver claramente cuál es el nivel de sufrimiento que puede llegar a tener una mujer política. Y efectivamente, a veces nosotros hemos desafortunadamente normalizado esta violencia, que son a veces pequeñas agresiones o microagresiones, el quitarle un micrófono, el quitar un micrófono aparentemente parecería que no es, pero es primero una falta de respeto terrible y segundo, además es un desconocimiento de la dignidad y el puesto de elección popular que una mujer llega a tener. Entonces, negarle la posibilidad de tener voz, aun cuando esa voz vaya a ser disruptiva.
Nosotros, como ustedes saben, desarrollamos un proceso de monitoreo de violencia política y lo venimos haciendo desde el año 2018 prácticamente, y eso nos ha mostrado data confiable que nos ha permitido sugerir reformas y nos ha permitido ser muy críticos, no solamente con los partidos políticos, sino también con la institucionalidad. El ambiente habilitante del cual habla Janine, ¿de qué está formado? ¿De qué estaría conformado? La garantía de la cual habla Janine ciertamente debería estar conformado por dos aspectos. Uno, primero el social, que es el más difícil, porque es el romper esa estructura de ideas, ¿no es cierto?, esta estructura social que tiene del tema de los roles de las mujeres y además una normalización de las microagresiones y de un tratamiento usual a la mujer de una manera agresiva y peor todavía en términos electorales o políticos. La política siempre ha sido un espacio reservado para los hombres y el tener mujeres políticas fuertes es difícil de asimilar para justamente lo que Janine acaba de mencionar, los dueños de los partidos, los caciques, y obviamente las mujeres no son respaldadas socialmente, digamos, desde sus propias estructuras. Y en segundo lugar, un tema que yo os digo siempre de institucionalidad. Existe normativa, yo creo que es muy bueno el hecho de que haya 50% mujeres cabezas de lista como ley, creo que eso inclusive en datos nos ha demostrado que logra que más mujeres lleguemos a los espacios. Es obligatorio, de manera que los partidos tienen que cumplir. Y la secuencialidad también y la paridad, por supuesto. Eso va a ayudar. Ahora, obviamente, la gente dice sí, y la calidad de las que llegan, por supuesto, pero esa no es una vara con la cual hay que medir sobre las mujeres. Lo mismo podemos decir de los hombres. La calidad de los hombres que llegan sin necesidad de paridad, porque ellos han tenido tanta libertad, también es exactamente o peor todavía una mala calidad de aquellos asambleístas que llegan a sus curules sin saber absolutamente nada. De manera que no es un problema de la mujer que llega sin saber, es un problema del partido político que no es capaz de reclutar o no es capaz de poner como candidata a quienes sí están militando en su partido y que son profesionales y las dejan por fuera. Pero esa es una lucha que digamos que tenemos que seguir porque la paridad funciona y obviamente necesitamos más mujeres y hay que desde la sociedad, desde los espacios de reflexión, llamar a un no apoyemos la violencia política a nadie, así sea una mujer que no esté haciendo lo que a nosotros nos guste o que sea de un partido político distinto. Además, este 50% que vamos a tener en estas próximas elecciones, mirarlo como una oportunidad, antes que como algo negativo, una oportunidad para que más cuadros de mujeres profesionales puedan estar ejerciendo un cargo público, que es lo que nos interesa, que llegue, este porcentaje llegue a ser completamente efectivo. Y yo tengo data que quiero compartirles a ustedes para también tener opinión en este episodio de podcast sobre el padrón electoral, específicamente que estará conformado mayoritariamente por electoras mujeres. Somos 6.753.966 mujeres en este padrón electoral, es decir, un 51.3% de la población. ¿Cómo los partidos políticos deberían ver estas cifras para aprovechar la presencia de la mujer en las listas de todas las dignidades, en estas próximas elecciones generales, de presidenta, vicepresidenta, de asambleístas? ¿Cómo los partidos políticos los pueden hacer? ¿Cómo destrabar eso, Ruth? Es difícil, hemos venido hablando de este tema de los partidos políticos, pero hay oídos sordos. ¿Cómo destrabar? Yo creo que este es un proceso, ¿no es cierto? Yo mentiría si diría esto, hacemos una nueva ley y al día siguiente los partidos son perfectos. Esto es un proceso y yo creo que sí se han dado pasos. Yo creo que el tener 50% mujeres de lista, mujeres cabezas de lista como ley, era algo que yo te digo que nosotros lo promovimos desde el año 2018-19 y que en ese momento se veía como una locura, era que ¿cómo va a pasar? Lo tenemos ahora. Y eso ha asegurado la presencia de más mujeres. Además, fíjate, ha sido una lucha así desde es. la sociedad civil. Fíjate cómo antes de las anteriores elecciones seccionales llegaron únicamente, me parece que 11 mujeres prefectas, entre prefectas y alcaldesas. Ahora tenemos casi 40. Obviamente por la norma, lo cual hace referencia
que ha habido un montón de, digamos, un buen avance. No es lo ideal, pero seguimos caminando. En el tema de la Asamblea Nacional, también hemos tenido más de 50 mujeres que están allí. Tampoco es lo ideal, pero de 12. Fíjate que hemos tenido en ocasiones, y a muchos años atrás, tenemos 2, 3 mujeres, lunares de mujeres allí que casi no se les tomaba en cuenta. Ahora tenemos gente que realmente ayuda desde la Asamblea a generar políticas de Estado con visión de género. Y yo te digo una cosa, nunca hubiéramos pensado que en la Asamblea se pudiese haber discutido temas tan complicados como el tema del aborto, por ejemplo, que generó tanta polémica, pero que fue llevado al seno del espacio donde tiene que ser discutido. La ley Violeta. La ley Violeta fue propuesta por una mujer asambleísta y que fue ahora ley de la República y que es un salto cualitativo cuando obviamente logre ejecutarse de la mejor manera. Ahora sí es cierto que la violencia es un desincentivo, pero yo ahí tengo un mensaje, porque tuvimos algunas de aquí la oportunidad de escuchar a la expresidenta Laura Chinchilla cuando hablaba justamente del tema de la violencia y decía que eso sí es un tema lamentable que está desincentivando a las mujeres. Sin embargo, ella decía algo que a mí me inspiró en lo personal y decía, el kit del asunto y lo que yo he descubierto, decía ella, es que a las mujeres que están participando en política hay que decirles y hay que entrenarlas para que entiendan que cuando se les violenta o se les insulta en redes o se les dice algo, no es personal, es producto del estado de situación social y estructura machista en la cual Latinoamérica ha venido desarrollándose en contra de las mujeres. Con ese pensamiento las mujeres se empoderarán más y entenderán que no es personal, sino es producto de este retroceso social, si ustedes quieren llamarlo, con el cual hay que luchar y empoderarse sobre eso y seguir adelante. Eso es un tema que vamos a tener que seguir luchando y la sociedad civil y la academia tiene un espacio clave aquí. Y también un espacio clave, un doble trabajo, porque a la violencia política se suma un gravísimo fenómeno de coyuntura que es la inseguridad. Eso también ahuyenta la participación de las mujeres en la política, Janine. ¿Cómo lo ves? Claro, el tema de que las organizaciones políticas no den garantía hace que muchos rostros importantes femeninos huyan de esa responsabilidad. Y un poco analizando lo que ha pasado en todas las organizaciones políticas, por ejemplo, pocas llegan a ser presidentas nacionales de sus partidos. Desde ahí puedes ver la falta de identidad, ¿no? ¿En qué sentido? En que siempre son los dueños de los partidos quienes toman las decisiones. Y una muestra, perdón, la interrupción, una muestra es de que en estas próximas elecciones tendremos a 15 candidatos a la presidencia en lugar de candidatas. No hay espacio, obviamente, para la mujer, hay que decirlo. Y un poco hablando de las cifras que decía Ruth, en este último proceso de las 221 alcaldías, 42 son mujeres. Igual tenemos un número que va incrementando, pero no es lo ideal. Yo sí creo que a raíz de la reforma que llevaron a cabo en el año 2018 desde corporación y organizaciones de la sociedad civil, sí se ha dado ese paso. Ahora, la gran pregunta es si estamos o no preparadas. Y eso volvemos otra vez a dar la mirada a las organizaciones políticas. Y les cuento, en las últimas elecciones, yo hablaba con un actor político que decía, las mujeres lo quieren aceptar y ahora esta ley nos obliga a poner. Y yo decía, claro, lo ven con tanta irresponsabilidad como relleno, y alguien nos ponía un poco a graficar. El primer candidato a la asamblea es hombre y la segunda es mujer. Inclusive en el fondo partidario no es equitativo para todos los escaños. El primero, que es hombre, tiene la mayoría de publicidad, inclusive hasta en la pancarta. El primero sale en grande foto y la mujer segunda y ausente de la imagen del primero. Entonces ahí puedes ver esta discriminación, estas diferencias. Y claro que cuesta, pero hay que visibilizar para educar a las organizaciones políticas, a los actores políticos. Y yo voy a ser muy franca, a los rostros que llevan años en la política no les gusta hablar de esto, porque sienten que pierden el control de sus intereses en territorio. Belén, replico la misma pregunta. Este ambiente en el que estamos en este momento viviendo, ¿es adecuado para que una mujer que viene acarreando varios factores de tenerla en un rincón en la política, se sume esto?
a la participación en las próximas elecciones? Bueno, si nos fijamos, el ambiente en el que estamos viviendo no es adecuado para nadie, ni hombre ni mujer. Pero yo creo que si fuese por eso, las mujeres no participaríamos nunca, porque nunca los espacios han estado pensados para que nosotros estemos ahí, para que nosotras estemos ahí. Y sin embargo, es justamente lo que hemos ido haciendo. Entonces, hemos roto muchísimos de los techos, muchísimas de los impedimentos que han sido generados para la participación. Y si bien no son las condiciones adecuadas, creo que es justamente el escenario que tenemos y es donde hay que trabajar. Sin lugar a duda, si hubiese más liderazgos de mujeres, femeninos, y si hubiese más participación femenina, y si los procesos de institucionales y los procesos normativos fuesen liderados por mujeres, capaz no estaríamos en el escenario en el que estamos. Pero es lo que tenemos. Entonces, yo creo que más bien muy por el contrario, es una oportunidad grandísima para que las mujeres ocupemos los cargos de liderazgo, justamente. Lo que me preguntabas hace un rato, yo creo que hay mujeres extraordinarias en el país. Solamente nos hace falta animarnos a llegar a esos espacios y es cuestión de tiempo, es cuestión de cambio. Hace 50 años a lo mejor pensar en tener docentes universitarias, mujeres, era imposible y el día de hoy somos una mayoría. Tener mujeres en asamblea era improbable y tenemos un montón de asambleístas. Que hay que mejorar la calidad de algunas, sin lugar a duda, pero es un trabajo que hay que seguir haciendo. Entonces, yo creo que de aquí a un par de años más tendremos esos liderazgos adecuados de mujeres que mejoren la condición de vida para todos, no solamente para las mujeres, que es lo que es ideal. Una aspiración necesaria para el Ecuador. Yo me quedo con 3 palabras de ustedes, de Ruth, del trabajo que hay que seguir. Visibilización de Yanine y sobre todo de la oportunidad que ha dicho Belén. Gracias por estar con nosotros en este primer episodio del podcast El costo de hacer política. Y a ustedes, nuestra audiencia, y a quienes nos auspician, a la Konrad Adenauer, a la Fundación Konrad Adenauer y la colaboración grandísima que nos ha dado la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima.